Cuando las mafias se van consolidando, tienden a eliminar a sus rivales para consolidarse, ¿no? Quienes son cinéfilos recordarán, hoy que se cumplen 50 años de la película El Padrino, esa joya del cine, cuando Michael Corleone se consolida como el nuevo padrino, elimina a los jefes de las otras 5 familias y se convierte en el poder dentro de la mafia en Nueva York, ¿no? Pero claro que actúa de manera amable y se trata de consolidar, incluso rompiendo con la tradición de su padre, que era el Vito Corleone. En el Perú nos gobierna una mafia y hemos visto cómo estos tira y afloja, estos enfrentamientos han sucedido desde el inicio para ver quién se consolida. Y también hemos visto cómo Cerrón finalmente se ha impuesto y ha eliminado a las familias de la mafia caviar. Esto haciendo un paralelo con la vieja historia de los Corleones en la película El Padrino y en la novela de Mario Puzo. Eso es lo que ha pasado en el Perú. Se ha terminado por imponer la mafia de Perú Libre, la mafia de Huancayo, de Cerrón, en una alianza con los chotanos de Castillo. Y esa es la mafia que hoy día gobierna el Perú. Entonces, Cerrón tiene sus alfiles, sus ministros que responden a sus intereses, como el ministro de Salud, por ejemplo, que era un chamán, un fanfarrón, un farsante que vendía cebo de culebra en las redes, vendía un producto que se llama agua arracimada, con lo cual se estafa a la gente, y que el Colegio Médico ha denunciado. El día de hoy hay un pronunciamiento del Colegio Médico que dice que se han dirigido al presidente, al Congreso, a la PCM, pidiendo la renuncia o el retiro de este señor que no representa al gremio médico, que no representa a la salud, que es un farsante. Sin embargo, nadie los escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha impuesto una mafia y la mafia solamente mira para adelante, no escucha a nadie, y cuando algo es incómodo simplemente lo desaparece. Ya hemos comentado lo que ha sucedido con la madre de la congresista Rocío Torres. Y esta es la situación en el Ministerio de Salud, ¿no? En un gobierno que dice estar muy preocupado por la salud de los pobres y del pueblo, y en una situación en que todavía hay algunos temas que tratar de la pandemia del coronavirus, ponen a un farsante, a una especie de chamán, repito, que vende productos sin ninguna garantía, como ministro de Salud. Obviamente esto es una irresponsabilidad y solamente responde a esta idea fija de copar el poder con los cómplices para sacar provecho de esto. Por un lado, el latrocinio de los bienes del Estado, de los bienes de todos los peruanos, y por otro lado, destruir las instituciones para imponer un gobierno comunista que se quede para siempre en el poder. Ya hemos escuchado, ustedes recordarán, en épocas de la campaña electoral, los audios de participación del señor Cerrón en una reunión de Zoom en que decía una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es tomar el poder. Lo que hay que hacer es tomar el poder y no soltarlo. Y en este proceso de tomar el poder y no soltarlo, resultan muy útiles, resultan maleables y perfectos para estos fines, poner a delincuentes y a sinvergüenzas y a terroristas y a mafiosos en los cargos públicos. El otro caso es el del ministro renunciante, el ministro que estuvo desde el inicio en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, y que ya sabemos que, según las declaraciones de Carolín López, en este ministerio es que se manejan los acuerdos bajo la mesa, los pactos secretos, se manejan las licitaciones y miles de millones de soles van saliendo a las arcas del Estado para ir a parar a los cómplices de Perú Libre y del gobierno. Entonces, este señor, que ya no resistía más por todas las denuncias que hay en su contra, se inicia en el Congreso un proceso para su censura. Y durante la discusión y votación de la censura, Pedro Castillo pone en Twitter que el ministro ha renunciado y él ha aceptado la renuncia. Y el Congreso cae en la trampa. Porque obviamente una renuncia de un ministro no se maneja por Twitter, tiene que salir en el peruano, ¿no? Y aparece una versión digital, en fin, el Congreso cae en la trampa y ya vemos lo que ha sucedido con la renuncia de este señor, que además, en el colmo de la desvergüenza,
he despedido con mariachis, ¿no? Esto ya pues es una cosa nunca vista, ¿no? Un hombre, y además con una resolución que le agradece los servicios prestados. Ahora lo que falta es que le den una embajada para terminar de hundirnos en la vergüenza y en el deshonor ante un gobierno que nunca hemos tenido de un nivel tan desastroso en el Perú, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente este señor va a ocupar otro cargo o estará coordinando en la Clínica de la Luz a ver a qué cargo se va, porque ahora resulta que en la Clínica de la Luz se deciden los cargos públicos, ¿no? Si usted no tiene un empleo y es un profesional competente, yo le sugiero lleve su currículum al doctor Silva de la Clínica de la Luz y posiblemente lo puedan colocar así como presidente de Petroperú o algún cargo más importante. Ahí vemos la despedida con los mariachis y cómo el ministro saliente baila y un montón de ayayeros ahí que seguramente por primera vez tienen un trabajo en el sector público y están ahí medrando del erario público, aplauden, partida de sobones y de sinvergüenzas a este hombre que nunca mereció estar en el ministerio y que seguramente la justicia tarde o temprano lo llevará al lugar donde debe estar. Porque tanto Castillo como Cerrón, como estos ministros sinvergüenzas, deberán estar en la cárcel y no bailando y disfrutando el dinero de todos los peruanos. Esa es la composición de este gabinete vergonzoso, ¿no? Que lo encabeza este señor que evidentemente ya sufre de demencia senil, que es Aníbal Torres, y que no hace otra cosa que amenazarnos, ¿no? Vivimos permanentemente amenazados por este señor que ya en la campaña electoral, cuando se denunció el fraude, en una entrevista dijo: si no ratifican la elección de Pedro Castillo, correrán ríos de sangre, ¿no? ¿Quién se ha creído este señor para amenazar a los peruanos con ríos de sangre? Y sigue amenazando, ¿no? Permanentemente nos amenaza y permanentemente maltrata a la prensa, permanentemente suelta sus pachotadas en cualquier entrevista y tenemos que tolerarlo, ¿no? Ahí está encaramado en el poder este otro personaje que tampoco merece estar ahí, que no tiene ningún mérito, ¿no? Es un hombre del montón, cuyos méritos académicos son inventados por él mismo y que algunos de sus ayayeros exageran mencionándolo como un gran jurista. Un gran jurista no hace ni avala las cosas que este señor Aníbal Torres está avalando y tampoco se atreve a amenazar a los ciudadanos permanentemente. Ese es un tema que hay que resaltar. Y tampoco falta el respeto como hace constantemente a los medios de comunicación. Hemos visto que ofende a los periodistas, hemos visto que solamente contesta lo que él quiere, hemos visto cómo él dice vamos a hablar de tal tema y no contesta otra cosa. Eso es inaceptable en una democracia, en el ejercicio de la libertad política, en una república como el Perú, que hoy como nunca se encuentra sometida a un gobierno infame. Vamos a ir a una pausa, no sin antes ratificar nuestra posición, ¿no? Que es la necesidad inmediata de la vacancia de Pedro Castillo y la convocatoria de elecciones, porque tampoco es dable que la señora Boluarte, que además ha dicho que ella se va con Castillo, se quede en el gobierno. Se necesita urgentemente la vacancia y se necesita urgentemente convocar elecciones que nos libren de esta mafia, que libren al Perú de esta mafia digitada desde fuera por el Foro de Sao Paulo, por el Grupo de Puebla, por el castrochavismo y por el narcotráfico. Solamente así el Perú estará libre. Y de esto no se debe escapar también la Fiscalía y otros organismos del Estado. Vamos.